Tú pones el café, nosotros la ciencia. Abrimos la cafetería virtual de la UFRO para hablar sobre el universo y el mundo que nos rodea, porque el café sabe mejor con ciencia. Aquí comienza un nuevo capítulo del Café Científico UFRO. Conducen Antonieta Silva y Alex Seguel. Muy buenas tardes a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de nuestro Café Científico de la Universidad de la Frontera, capítulo 10 ya, 10 semanas acompañándolos, trayéndoles temas acerca de ciencia, tecnología, innovación, para acercar un poquito más la ciencia y todos estos temas a sus casas. Así que para comenzar vamos a darle la bienvenida a nuestro conductor senior, a Alex Seguel. ¿Cómo estás, Alex? Conductor senior. Hola, Anto, deja saludarte. Muy bien, muy bien, bienvenidos, bienvenidas ya, 10º programa del Café Científico de la Universidad de la Frontera en este ciclo 2021, con diversos temas que vamos a tratar de clarificar y de enseñar, compartir con ustedes, con la comunidad regional en este programa. Sí, hoy día, como decimos todas las semanas, ¿qué tenemos? Hay temas muy interesantes. Sí, vamos a hablar con el doctor Pablo Gaspar. Él es psiquiatra y acerca de los estados mentales de alto riesgo. ¿Tú has escuchado acerca de eso, Alex? He escuchado, tiene que ver con justamente algunos temas de salud mental en adolescentes y que después van derivando a problemas de salud mental mayores, pero lo vamos a entender y lo vamos a aprender mucho más con el doctor Pablo Gaspar. Sí, y también vamos a conocer acerca de los biomarcadores cerebrales para enfermedades mentales severas, que es otra de las temáticas en las que él trabaja. Es académico e investigador de la Universidad de Chile, ya vamos a estar hablando con él. Y en el Más Allá de la Ciencia esta semana vamos a hablar o vamos a reflexionar sobre el tema de las Smart City. Es un tema que también ha estado bastante presente en el último tiempo, cómo justamente estas tecnologías van avanzando hacia tener mayores facilidades para el trabajo, para las personas, en realidad para la comunidad, y cómo también se van compatibilizando los avances de la tecnología con con vivir en el fondo por parte de las comunidades. Esto lo vamos a ver en el Más Allá de la Ciencia de esta semana. Sí, un tema muy actual. Recordemos que en nuestra ciudad también hay varios proyectos de Smart City para hacernos la vida un poquito más simple con las tecnologías también que tenemos a mano. Y para terminar, como todas las semanas, vamos a tener una nueva cápsula del equipo Explain. Y esta semana nos corresponde un Misión Ciencia. Vamos a ver las vivencias y anécdotas de un ex estudiante de nuestra universidad que está en estos momentos en el viejo continente. Así que al final les vamos a contar acerca de este nuevo bloque de Misión Ciencia. Así es. Entonces les invitamos que nos acompañe estos 55 minutos de programa en la señal 38.1 de Ufrovisión en Temuco y Padre Las Casas, en las plataformas digitales de Ufromedios, en ufromedios.cl, para que nos acompañe, como les digo, este ratito que vamos a estar hablando de ciencia y de tecnología como cada miércoles acá en Ufrovisión. Sí, también les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, que son el Instagram y Facebook, cafecientifico.ufro. Nos pueden comentar ahí, si tienen algún tema que les interese, nos pueden mandar un DM, así que ahí los invitamos a tener más interacción con nosotros también. Dicho entonces lo que vamos a revisar hoy día, los temas, revisado este breve en resumen, estamos listos para comenzar capítulo 10, no me he equivocado, capítulo 10 del Café Científico de la Universidad de la Frontera ciclo 2021. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos y bienvenidas. El desarrollo científico e innovación tecnológica aporta a nuestra sociedad más allá de la investigación. Esto es Más Allá de la Ciencia, en el Café Científico de la Universidad de la Frontera. Como todas las semanas, tenemos aquí a Carolina Orellana. Bienvenida, Carolina. Gracias. Hola, Carolina. Hola, ¿cómo están ustedes? Gracias por la invitación nuevamente. Me he ido pegando, era un día y después como que me pegué por varias semanas. Carolina, sabemos que nos traes un tema asociado que va a llevar finalmente a ciudades inteligentes, acerca de un diagnóstico comunitario para lograr transición tecnológica. ¿Con quién conversaste esta semana? Miren, conversé con Luz María García, ella es gerente de CES Santiago Smart City de Ciudades Inteligentes, y debo decir que partí de cero con este tema porque no conocía mucho hacia dónde va o a dónde quiere llegar. Entonces conversamos acerca primero de
¿Es una ciudad tecnológica o es una ciudad inteligente? ¿Cuál es la diferencia efectivamente y por qué la llamamos ciudad inteligente? Y efectivamente me pareció bastante importante la conversación y me deja mucha reflexión respecto a cómo lo hacemos para que podamos utilizar la tecnología que hoy día tenemos en pos del bienestar de una comunidad específica. Y también vimos un poco cuáles son todas las brechas que hay desde la tecnología y que la pandemia probablemente hoy día también ha mostrado considerablemente en zonas rurales o en zonas urbanas, pero que están más lejos de las ciudades más grandes y que aún no llega, por ejemplo, el internet completamente o no llega en una banda que efectivamente pueda sostener una conversación como esta. Entonces, conversamos con Luz María sobre cómo ellos también lo están visibilizando y es un proyecto que está desde el año 2011 y que se ha trabajado en conjunto con investigadores de varias casas de estudios de acá del país y se ha presentado como política pública el poder trabajar en que toda la tecnología que hoy en día existe podamos llevarla a servicios públicos. Eso significa, por ejemplo, que la señora que tiene que llevar la cuenta de la luz, del agua, para hablar con un asistente social, hoy día no lo haga. Que eso pueda estar en un banco de datos y que eso sea mucho más fácil y mucho más eficiente también para los servicios que entrega el Estado. Así que escuchemos este extracto que está bastante divertido y espero que clarificador. Vamos a ver entonces más allá de la ciencia. Desde el año 2011 que Chile cuenta con información científica necesaria para comprender la importancia de crear ciudades inteligentes. Conocer los beneficios asociados para comenzar a pensar en políticas públicas que contribuyan a la planificación territorial necesaria para trabajar en pos de tener en Chile ciudades inteligentes. Pero las personas que comúnmente transitamos en este país largo y angosto, ¿entendemos verdaderamente la magnitud de pensar en la transformación de nuestras ciudades en ciudades inteligentes? Finalmente, lo que busca un modelo de ciudad inteligente o de territorio inteligente es que las personas que habitan en ese territorio mejoren día a día su calidad y bienestar de vida. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos tangible? ¿Cómo lo podemos materializar? A través de distintos medios o herramientas o habilitantes que de alguna manera en este concepto son las tecnologías. O sea, en el fondo las tecnologías entran a este proceso de transformación para ayudarnos en este gran desafío. Desde el año 2020, que varios servicios públicos y privados han tenido que trasladar todos sus servicios o productos y ofrecerlos digitalmente. Esto en muchos casos ha permitido hacer más expedito un trámite con menos costo para las personas. Para poder desarrollar un proyecto de este tipo, una visión como esta, que anhela tanto la mejor calidad de las personas, necesita sin duda las voluntades de distintas partes. Voluntades de los privados, voluntades del sector público, voluntades de la sociedad civil, voluntades de los gobiernos locales, de los municipios, que es acá el tema municipal es algo clave, o sea, no es algo que es de segundo orden, sino que al contrario, yo te diría que así como las personas son el centro de esta visión, inmediatamente en el cómo aparece en primera persona o en primera línea los municipios, porque finalmente ellos son el actor que puede, no solamente con recursos públicos, generar mejoras, sino que también son los que te o facilitan o te obstaculizan el despliegue de una visión de este tipo. Y aunque es muy seductor pensar inmediatamente en la transformación de las ciudades, es importante conocer la realidad del territorio, evaluar las principales problemáticas del sector, conocer a sus habitantes y capacitar en el uso y funcionamiento de los nuevos sistemas. ¿Cómo no perder de vista la identidad de tu territorio y las necesidades claras que tienen o que se demandan? Y cómo proyectos o visiones como como de las ciudades o territorio inteligente, son el camino, son la clave para poder efectivamente llevando soluciones concretas, disminuyendo brechas, que es lo más relevante, y de alguna manera haciéndoles sentir a las personas
que sí se puede lograr resolver ese tema que tanto le complica, la angustia, le dificulta o le imposibilita tener una mejor calidad de vida. Ahora, para que todo funcione y de verdad sea una ciudad inteligente, hay que estudiar los datos que se tienen de cada localidad y luego ejecutar. Cuando tú hablas de ocupar los datos para que estos datos generen información cierta, ojalá on time, o sea, al momento, sin retraso, no datos añejos, no información falsa, sino que datos que permitan una mejor toma de decisión. Por ejemplo, para mejorar el problema de la crisis hídrica que tiene todo nuestro país en estos minutos, eso es crítico y es algo que sin duda con las nuevas tecnologías y con todo esto que nosotros estamos impulsando se puede hacer. Es necesario, sobre todo en estos tiempos en que las personas están más habituadas en el uso de las tecnologías, descubriendo el bienestar que pueden obtener de estas, impulsar y realizar proyectos que ayuden y motiven la transformación digital, sobre todo de los servicios públicos, como hospitales, colegios, municipios, CESFAM, entre otros, para que puedan optimizar sus servicios volcándose a ser más eficientes y eficaces en pro de las personas que más lo necesitan. Esto fue Más allá de la ciencia en el Café Científico de la Universidad de la Frontera. Tecnologías al servicio de la comunidad, Carolina, la conversación que tuviste con Luz María sobre este proyecto, este diagnóstico más bien, para poder transitar justamente a estas ciudades inteligentes. Sí, ¿saben lo que más me gusta y rescato desde el trabajo social sobre todo? Es poder escuchar a las comunidades, poder conocer las necesidades de las comunidades, porque a veces es fácil traer un proyecto desde fuera, insertarlo y no funciona nunca. Así que ojalá que este proyecto siga por este camino, siga por esta senda y vayamos construyendo en conjunto una ciudad donde nos gustaría vivir. Así que eso, gracias por la invitación y recuerden escucharnos. Ustedes ahí dicen todos los lugares donde estamos para que nos puedan escuchar. Coordenadas, Santo, las coordenadas. Sí, claro, porque recordemos que esto es un extracto del podcast Más allá de la ciencia que pueden encontrar en Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Así que los invitamos a seguirnos ahí en Más allá de la ciencia en todas estas plataformas. Están todos los episodios que hemos tenido del Más allá de la ciencia de este ciclo 2021 que han estado todos muy, como decimos siempre, muy interesantes. Gracias, y Carolina. Y entretenidos, que no te olvides de eso. Nos vemos, que estén muy bien, cuídense. Chao. Y ahora vamos a cambiar de tema. Desde las Smart City nos vamos a ir a hablar de salud mental. Vamos a conversar con el doctor Pablo Gaspar para justamente entender estos estados mentales de alto riesgo y si eventualmente pueden transitar hacia algunos problemas mayores de salud mental. Vamos a conversar ahora con el doctor Pablo Gaspar. Llevamos la ciencia hasta tu hogar. Hablamos con científicos y científicas dedicados a la investigación para conocer los aportes que hacen a la sociedad y al mundo. La adolescencia no es una época fácil para mamás, para papás, y a medida que niños y niñas atraviesan las tantas transiciones de la adolescencia, ya sean físicas, emocionales, hormonales y otras, la presión y los problemas que enfrentan pueden ser abrumadores. Para muchos adolescentes, estas y otras presiones pueden conllevar a problemas de salud mental o de una gran variedad de trastornos de la salud mental, todos temas que por supuesto que preocupan a la familia completa. Para hablar sobre este tema y cómo están abordando también desde la investigación este tema de la salud mental en la adolescencia, vamos a conversar en este 10º programa ya del Café Científico con Pablo Gaspar Ramos. Él es médico cirujano con especialización en psiquiatría de adultos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, es doctor en ciencias médicas por la Pontificia Universidad Católica de Chile y director del PsiquiLab, Laboratorio de Psiquiatría Translacional e investigador principal del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes, IMAI. Pablo, bienvenido al Café Científico de la UFRO. Es un gusto estar acá. Buenos días a todos y todas. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Pablo, por acompañarnos. Sabemos que este es un tema que ha estado en los medios, ¿cierto? Incluso en las conversaciones, me imagino, de muchas familias, porque con todo esto del encierro,
no sé, me imagino que igual han aumentado algunos de estos casos de enfermedades mentales, que uno igual tiende a no hablar mucho de eso. Es como que no, es como, no sé, hablar con el psiquiatra o algo todavía es un poco tabú acá en Chile. Pero antes de comenzar con cualquiera de los temas, me gustaría que nos contaras acerca de ti primero. Sabemos que eres neurocientista y eso igual suena como algo medio raro, entonces nos gustaría que nos contaras qué es eso, y sabemos que trabajas en biomarcadores cerebrales para enfermedades mentales severas, que también suena así como muy de investigación. Entonces nos gustaría primero que nos contaras acerca de eso, de lo que trabajas tú. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de conversar y gracias también a los auditores por escuchar. A ver, sí, efectivamente, yo tengo un background desde las neurociencias, en particular de un aspecto de las neurociencias que son las neurociencias cognitivas, que nos preocupamos básicamente de las redes neuronales, cómo funciona el cerebro en condiciones como, por ejemplo, la atención, la memoria, o en condiciones de reposo, que el cerebro tiene mucha actividad cerebral durante el reposo. A eso nosotros le llamamos neurociencias cognitivas y de sistemas. Ahora, en ocasiones, por distintas razones, por ejemplo, alteraciones genéticas o por problemas durante el desarrollo en la niñez o en la adolescencia, se va modificando esas vías de desarrollo de las redes neuronales. Y en algunas ocasiones, esas redes neuronales empiezan a tener problemas y se manifiestan en síntomas. Y son los que generalmente vemos los psiquiatras y los psicólogos. Y esos síntomas pueden llegar a con nosotros. Nosotros nos interesa que redes neuronales pudieran alterarse en enfermedades psiquiátricas y más aún, cómo prevenir, o sea, anticiparse al desarrollo, al inicio clínico de esas enfermedades mentales. En particular en una, que fue nuestro modelo, digamos, de estudio, que es la psicosis. ¿Por qué la psicosis? Porque la psicosis es una enfermedad que provoca una discapacidad muy importante. Cuando uno se imagina la psicosis, uno se imagina de inmediato enfermedades severas y crónicas como la esquizofrenia, por ejemplo, en la cual afecta desde la segunda a tercera década de la vida y afecta generalmente por muchas décadas. Entonces la persona pierde una capacidad para poder establecer, por ejemplo, terminar una carrera, tener una familia, etcétera, etcétera. Si nosotros pudiéramos anticiparnos a la aparición de esas enfermedades, utilizando, por ejemplo, biomarcadores cerebrales u otros, sería una gran ganancia, tanto para las personas como para los familiares, ¿ya? Y en esa búsqueda estamos, desde el punto de vista neurobiológico. Ahora, nos dimos cuenta, obviamente, de que la neurobiología es importante, pero no es lo único. Y en ese contexto, a nosotros nos interesó el cerebro desde un contexto social. Y en ese contexto social nos interesó unirnos a investigadores de expertos en las ciencias sociales, y ese es el interés que nosotros tenemos en el Núcleo Milenio IMAI. Y Pablo, tú decías cómo poder anticiparnos. Sabemos que comenzamos hablando con esto de los jóvenes, ¿cierto? El contexto que ponía Alex, esta etapa que está llena de cambio. Entonces, ¿cómo podemos anticiparnos y discriminar si existen, si tienes alguna enfermedad asociada a esto? O simplemente es como un cambio a lo mejor debido a la adolescencia. Qué buena pregunta. Esa es la pregunta del millón. Es la que han estado científicos mucho tiempo tratando de investigarla. Efectivamente, el adolescente, desde el punto de vista neurobiológico, el cerebro está sometido a estrés. Primero, estrés biológico, ¿cierto? En la presión del adolescente hay un cambio hormonal, un cambio de desarrollo, un cambio sináptico muy importante en la adolescencia. Segundo, hay dinámicas familiares que también pueden producir, digamos, cambios en el país y en el mundo. La pandemia me refiero, y los cambios sociales, ¿no es cierto?, que estamos viviendo, también en cierto sentido modifican o estamos dentro de un contexto. Esos tres factores hacen de que el cerebro del adolescente puede ser un periodo de vulnerabilidad. El punto es que utilizando ciertas herramientas que no necesariamente tienen que ser psiquiátricas, digamos, no son fármacos, lo que quiero decir, se puede ser también una ventana de oportunidad. La persona puede ganar muchas cosas en el mediano a largo plazo. Pero hay un porcentaje de personas que esos estrés generales pueden llevar a ciertos síntomas.
Y la mayoría de esos síntomas, como tú bien dices, son inespecíficos. Por ejemplo, alteraciones del ánimo, cambios bruscos del temperamento, alteraciones de la ansiedad. Cuando esos síntomas aparecen en tiempo, hay una mayor intensidad de esos síntomas, afectan la vida. Por ejemplo, la persona empieza a aislarse o empieza a disminuir su rendimiento académico. Y además aparecen otros síntomas que son mucho más llamativos. Por ejemplo, empezar a tener alteración de los pensamientos, que los pensamientos se confundan, o que, por ejemplo, hayan pequeñas sutilezas de percepciones, de sensaciones corporales o auditivas, que a veces uno lo confunde en la realidad, que nosotros le llamamos ilusiones o ciertas alucinaciones. Eso ya empieza a ser más llamativo. Cuando ocurre una alteración en este sentido de los pensamientos, una alteración de los afectos y una alteración de la conducta, y se hace persistente en el tiempo, ya estamos hablando de un cerebro que está produciéndose lo que llamamos los estados mentales de riesgo. Ese conjunto de síntomas, en un pequeño porcentaje, y eso es bien importante recalcarlo para los auditores, no todos van a ir a una enfermedad psiquiátrica, pero un pequeño porcentaje es conveniente seguirlos porque pueden anticiparse al desarrollo de, sí, enfermedades del ámbito psiquiátrico. ¿Y cómo ves tú todo esto que los encierros han producido? Hemos tenido muchas cuarentenas, ciudades han tenido meses de cuarentena. Nosotros aquí en Temuco no tuvimos fines de semana, por ejemplo, desde septiembre del año pasado hasta hace un mes atrás. Muchos jóvenes con todos estos cambios, además encerrados. ¿Cómo ves tú el panorama ahora con respecto a eso? Sí, bueno, aquí me pongo la capa de clínico más que de investigador. Efectivamente, nosotros vemos cuando vienen, digamos, en las consultas, ¿no es cierto?, en los trabajos más clínicos, vemos y ya anticipábamos de que iba a venir otra pandemia. Aparte de la pandemia de COVID, hay en este momento una pandemia de salud mental, que eso obviamente era agravado previamente por factores relacionados con propios del país, ¿no es cierto? Inequidad en el acceso a la salud, ¿no es cierto? Disminución de profesionales justamente en provincia, ¿no es cierto? Eso sumado a la pandemia de COVID, básicamente destapó un aumento de trastornos afectivos, por ejemplo, trastornos ansiosos que nosotros vemos, y situaciones que eran previamente impredecibles, por ejemplo, duelos, por ejemplo, hoy día el duelo es muy distinto al duelo que nosotros vivíamos previamente, ¿no es cierto? Esas cosas nosotros las vemos muy frecuentemente. Y la otra parte es la parte que está viviendo también nuestros soldados, ¿no es cierto? Nuestros guerreros, los funcionarios de salud, que ellos también están viviendo situaciones bien complicadas desde el punto de vista también de estas mismas patologías. Así que, claro, o sea, la pregunta es ¿cómo ha afectado el encierro? Efectivamente nosotros vemos que en este momento hay un aumento de las situaciones de enfermedades psiquiátricas que es necesario darle un apoyo. Así que es el momento actual de hacerlo, de prevenirlo. El gobierno ha hecho muchas acciones en este sentido, acercarse. Hay un programa, ¿no es cierto?, gubernamental sobre la salud mental, pero ningún esfuerzo es completamente suficiente. Siempre es necesario hacer muchas más cosas. Y, por ejemplo, porque, claro, tenemos todos estos problemas del encierro o las personas que, como decías tú, la primera línea, que están ahí muy agotados y además con un trabajo que en un momento agobiante, porque se moría mucha gente, me imagino que no muchos también trabajaban en eso. También hablabas de lo del duelo. ¿Qué puede hacer como el público general o las personas que no conocen mucho acerca de cómo cuidarse y cómo cuidar su salud mental? Creo que eso nos falta mucho a nosotros como país. Tú mismo estabas diciendo, hay muy pocos especialistas, cuesta mucho encontrarlos. ¿Qué le recomiendas tú igual a las personas con respecto a eso? Nosotros siempre hablamos del cuidado básico de hábitos. ¿Qué voy con eso? Bien específicamente, muchas personas que cambian sus hábitos, y cambian sus hábitos, sobre todo en estas situaciones de encierro, a disminuir, por ejemplo,
ejemplo, su consumo de alimentos o a cambiar su alimento por alimento que no sea tan saludable, o se saltan comidas, o por ejemplo se quedan no sé, más tarde, no sé, pijama todo el día o pijama parte del día, o ese tipo de cambios, o algunos otros cambios que pueden ser incluso más riesgosos, como por ejemplo el consumo de alcohol, por ejemplo el consumo de cigarros, ¿no es cierto?, u otras drogas. Lo que nosotros hablamos básicamente es que haya, ojalá, una mantención de los hábitos, que la persona, si bien está en situaciones, ¿no es cierto?, de encierro, en las cuarentenas, ¿no es cierto?, pero que mantenga hábitos. ¿Cuáles son esos hábitos? Alimentación, sueño y ejercicio. No sé si ustedes han a lo mejor podido ver, digamos, en algunos canales, esto se ha transmitido mucho, ¿no es cierto?, cómo eso puede ayudar a disminuir la cantidad de síntomas. Lo otro que es importante es la automonitorización. ¿Por qué? Porque uno generalmente siempre se pospone, ¿no es cierto? Siempre hay algo, la circunstancia nos impide poner el ojo en uno mismo. Y uno empieza a decir, bueno, solucionemos esto, primero está mi hijo, primero está no sé qué, ¿cierto? Y uno se va quedando como atrás, ¿eh? Y cuando uno llega ya a darse cuenta de que uno está mal, es tarde, ¿no es cierto? Y uno dice, ya no puedo más, ya estoy sobrepasado, ya no puedo ir a la escuela, ya no puedo ir ¿no es cierto? Entonces, eso es importante para prevenir, es automonitorizarse. No sé si han visto ustedes, por ejemplo, la escala en una urgencia, no sé si han visto la escala del dolor de 1 a 10, entonces uno dice, claro, yo estoy más o menos como en el 5 o 6 del dolor y sale con una carita de tristeza. Sí. Eso mismo uno lo puede hacer a nivel del síntoma psiquiátrico, ¿no? O el síntoma psicológico. Uno puede decir cuán ansioso estoy hoy día o cuán bajoneado estoy hoy día, ¿no es cierto? Y automonitorizarse. Hoy día estoy en 0, hoy día estoy en 10, ¿no es cierto? Estoy más feliz, estoy más triste. Eso es bien relevante, porque eso a uno le da cuenta de que uno marca el momento de consultar precozmente. Pablo, ahora te quiero invitar a que te saques la capa de clínico y volvamos a la investigación, porque justamente dentro de toda esta problemática que tenemos en los adolescentes en esta parte del ciclo vital tan importante que, como decías tú, predetermina justamente a lo mejor algunos problemas de salud mental en el futuro, pero desde la investigación, desde el núcleo, desde este laboratorio que comentábamos al principio, también ustedes están realizando varias acciones que finalmente tienden a predecir en alguna medida justamente estos temas en los adolescentes principalmente, y que después pueden prevenir problemas mayores de salud mental. Quiero que lo conversemos en el próximo bloque, sí, porque tenemos que hacer una pausa muy cortita, pero luego entremos a conversar sobre lo que están haciendo desde la investigación justamente para enfrentar este tema de salud mental en adolescentes. Espéranos un segundito. Gracias. Cuando eliges la Universidad de la Frontera para iniciar tu camino a la educación superior, eliges una universidad estatal, pública y regional, que en sus 40 años de historia ha conseguido consolidar un claro liderazgo. Eliges una universidad que ha acreditado su excelencia por 6 años, en todas las áreas: docencia de pre- y posgrado, en investigación, gestión institucional y vinculación con el medio. Cuando eliges la Universidad de la Frontera, eliges calidad acreditada. La UFRO comienza en ti. Vívela como tu mejor viaje. Yo me vacuno sin dudas contra el COVID-19. ¿Me puedo poner solo la primera dosis? Si la vacuna contempla 2 dosis, te debes poner ambas. Si no, la vacuna no tendrá el efecto deseado. ¿Es confiable una vacuna desarrollada en menos de un año? Sí, porque ya existían investigaciones de las epidemias SARS y MERS. Aunque te vacunes, usa mascarilla, lava tus manos, mantén la distancia física y evita aglomeraciones. Porque las vacunas salvan vidas. Cuando sea mi turno, yo me vacuno. Infórmate en gov.cl. Yo me vacuno. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile.
Estamos conversando con el doctor Pablo Gaspar, psiquiatra, académico de la Universidad de Chile, investigador del Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental y Adolescentes y Jóvenes, IMAI. Pablo, estábamos conversando justamente sobre estos estados mentales de alto riesgo que mayoritariamente tienen más incidencia, por decirlo de alguna manera, en este grupo de adolescentes, en adolescentes dentro del ciclo vital, y que eventualmente dentro de este mismo grupo pudiese generar algunos problemas de salud mental mayores en el caso de cuando llegan a la adultez. Ahora, desde la investigación, ¿cómo están abordando esto desde el Psiquislab, por ejemplo, la Facultad de Medicina, o desde el núcleo IMAI, por ejemplo, para ir enfrentando, para predecir o para poder, en el fondo, enfrentar esta problemática y tener algunas alternativas para poder, en el fondo, quizás no mejorarlo, pero sí detectarlo a tiempo y que esto evite muchos problemas de salud mental a futuro? Sí. A ver, mira, te cuento la racionalidad de esto. La racionalidad consiste en lo siguiente. Nosotros tenemos, en el caso de la psicosis, en la adolescencia ocurre lo que se llama un primer episodio psicótico. Que una persona que tiene alucinaciones, delirios, en la segunda o tercera década de la vida. Lo que nosotros creamos son programas, digamos, no los creamos nosotros, los creamos en Chile, pero esto viene de hace rato. De hace mucho tiempo en otros lugares del mundo. Pero en Chile, el primer programa que creamos sobre lo psicótico. ¿Qué significa esto? Te lo voy a poner así en términos prácticos para que se entienda. Una persona con un primer episodio psicótico que cumplió, digamos, el juicio de realidad lo perdió completamente, me diría, ¿sabe, doctor? Ahí hay un gato rojo. Y un gato rojo que va lo mismo de lo que usted piense, es un gato rojo. De hecho, me está mirando y me quiere hacer daño. Y no importa lo que usted me diga, allá yo lo veo. Es una persona que ya perdió completamente el juicio de realidad. Pero hay otras personas que lo que hacen es que me dicen, doctor, ¿sabe qué? Allá veo un gato rojo, pero yo sé que no es real, ¿cierto? Yo sé que no es real, pero ayúdeme, porque lo veo. Claro. ¿Entiende la diferencia? El primer ejemplo es el primer episodio psicótico, ¿cierto? Hay una alucinación y un delirio probablemente. En el segundo hay un estado mental que nosotros llamamos síntomas psicóticos subumbrales, que ellos tienen cierto juicio de realidad. El programa está diseñado para eso. ¿Y cuál es la racionalidad? La racionalidad es que darle diagnóstico y tratamiento, pero para este otro grupo no lo hay. ¿Y qué es lo que hay neurobiológicamente? La racionalidad neurobiológica es que durante ese periodo nosotros hemos visto en más de 50, por ejemplo, su capacidad de atención, su capacidad de memoria, y además disminuye su funcionalidad. Son personas que repiten más, disminuye su rendimiento académico, o les cuesta terminar una carrera. Entonces, hay síntomas clínicos que además pueden ser tratados y que además afectan la funcionalidad de la persona, la calidad de vida. Te va a poner otro, la resistencia a la insulina, que puede llegar a la diabetes, ¿no es cierto? O de la angina inestable, que puede llegar al infarto. Acá esa racionalidad se cumple. No todas las personas que están en estos estados de riesgo van a llegar a un primer episodio psicótico, de hecho la minoría. Pero ese porcentaje que llega, que nosotros hemos visto que hemos seguido a estos pacientes por 3, 4 años, y vemos que uno de cada 4 pacientes llega en un primer episodio psicótico, esa cantidad de personas justifica el programa, porque es como la misma racionalidad desde la resistencia a la insulina a la diabetes que de los estados prodrómicos al primer episodio, ¿ya? Es más, esta ventana de estos estados mentales de riesgo no necesariamente van a ir a una esquizofrenia. Se ha visto que, por ejemplo, pueden ir a una bipolaridad, a un trastorno de personalidad, entre otros. Sigue siendo la minoría, la mayoría no se sana, digamos, o sea, no persisten estos síntomas. Pero ese porcentaje de la población es importante saber qué hay detrás neurobiológicamente, por ejemplo, para poder determinar cuál es un mejor tratamiento. Y desde el punto de vista neurobiológico, nosotros hacemos varias cosas. Pasamos desde básicamente la búsqueda de biomarcadores
que puedan ayudarnos a predecir quiénes van a ir hacia esos diagnósticos y quiénes no. Y ahí hacemos hartas cosas súper entretenidas. Es un poco cercana a la referencia, pero hacemos, por ejemplo, un tipo de entrevista psiquiátrica y grabamos la entrevista. La grabamos y después transcribimos la entrevista. Y nosotros trabajamos con el Centro de Modelamiento de Computación Biomédica de la Facultad de Medicina, donde hay ingenieros informáticos que pasan esa entrevista, la pasan por algoritmos matemáticos y hacen un tipo de inteligencia artificial. Y en eso determinamos alteraciones del lenguaje que puedan predecir quiénes van a ir para un lado y quiénes van a ir para otro. Te pongo otro ejemplo. Además de la entrevista, a la persona le ponemos una gorrita de electrodos. Hacemos un electroencefalograma digital de alta densidad, ¿no es cierto? Tenemos un aparato para hacer eso, digamos, y a esas personas le registramos su actividad eléctrica, sus redes neuronales, como decía al inicio, y en reposo, con ojos cerrados, ojos abiertos, y también frente a estímulos visuales. Y calculamos también dentro de esas alteraciones ciertas diferencias que ocurren en la fase de la señal. Esto es un poquitito técnico explicarlo, en realidad da lo mismo poquitito tal vez para esta entrevista, pero calculamos ciertos índices que nos permiten ver la sincronicidad de las redes neuronales. Y nosotros sabemos, porque hemos visto, de que en la esquizofrenia o la psicosis hay una alteración de la sincronía neuronal, como que las redes se confunden y son menos, por decir así, menos estables. Hay una hipofunción de la sincronicidad. Y nosotros hemos visto en estos estados mentales de riesgo de que esa sincronicidad también está afectada en menor medida en las personas que están en estados mentales de riesgo. O sea, hay un potencial biomarcador. Más aún, hemos visto que esa alteración neurobiológica de la alteración sincrónica se asocia a las alteraciones cognitivas, o sea, se asocia a la alteración de la atención y de la memoria. Y más aún, hemos visto que en nuestra población esa alteración de la sincrónica también se pudiera asociar a síntomas, como por ejemplo síntomas perceptivos de este tipo de alucinaciones. Entonces, a eso es un poco lo que estamos apuntando. Pablo. Tanto desde el punto de vista clínico, digamos, de inteligencia artificial, como también desde el punto de vista neurobiológico. Eso. Pablo, estamos ahí con unos problemas de señal, pero se logra entender bien la idea, pero para que nos quede más claro todavía, en el fondo estos biomarcadores o el uso de inteligencia artificial para poder establecer si es que las personas con ciertos estados mentales de alto riesgo pueden desarrollar futuras esquizofrenias, por ejemplo, ¿es para poner a estas personas en tratamiento de forma anticipada o de forma antes en el fondo y que puedan evitar seguir desarrollando la enfermedad? Buena pregunta. Sí, buena pregunta. Ese es anticiparlo, ¿cierto? Estamos muy iniciales, o sea, nosotros no podemos en este momento decir que podemos traspasar ese conocimiento a la práctica clínica. Recién estamos determinando para que uno tenga nosotros trabajamos lo que se llama la translacionalidad o la medicina de precisión, para que uno pueda pasar desde, ¿no es cierto?, como se dice, del bench, ¿no es cierto?, al bed, desde del laboratorio a la cama, ¿no es cierto? Hay una cantidad de pasos que uno tiene que cumplir y que son muy relevantes, nos falta mucha información. Ahora, por otro lado, cuando uno dice, bueno, yo determino a estas personas clínicamente con un estado mental de riesgo, bueno, no necesariamente los tratamientos tienen que ser farmacológicos. Solamente el seguimiento de la persona ya es una ganancia para ellos. O por ejemplo, que lo que hablábamos al inicio, que ellos cuiden los hábitos, aunque suene muy de perogrullo, es una ganancia. Y en ese sentido nosotros, ya que vimos esta diferencia, este gap de conocimiento entre la investigación y la clínica, empezamos a trabajar en psicoeducación, cosas que nosotros decíamos como clínicos, nos movió un poquitito la ansiedad, dijimos, tenemos que hacer algo, si no, no vamos a pasar una vida tratando de que el biomarcador sea funcional. Y ahí tenemos ahora un equipo que en el Psiquislab y en el IMAI, digamos, el IMAI en esto ha sido una pieza fundamental, y también esto se ha replicado en otros programas en Chile, en particular en Temuco, en la UFRO,
que es un pilar fundamental, hemos hecho programas psicoeducativos, y hemos hecho flyers, y hemos hecho manuales. ¿Qué información? Información que uno podría decir, bueno, pero doctor, esto es súper simple, pero bueno, hay que hacerlo, ¿no es cierto? Una buena comunicación, un uso racional de los videojuegos, una adherencia al tratamiento, ¿no es cierto? Una disminución de esas, aunque suenen de perogrullo, son bien relevantes para el mantención de hábitos saludables. Y entre esas cosas, no necesariamente, como te digo, tiene que ser un ámbito farmacológico. Perfectamente pueden ser este tipo de acciones. Perfecto. O sea, nos estamos refiriendo específicamente al manual psicoeducativo para comprender estados mentales de riesgo, ¿cierto? Eso es lo que estábamos... ¿Y eso lo tienen en funcionamiento con colegas de la Universidad de la Frontera? ¿Con qué grupo específicamente? Ya, sí, mira, el manual es como nuestra bandera de lucha y que ha tenido harto éxito a nivel nacional. Lo pasan psicopedagogos, hemos visto que nos han preguntado terapeutas ocupacionales, etcétera, etcétera. Pero también hemos hecho cápsulas psicoeducativas. Tenemos como un equipo así como de extensión, por decirlo de manera, de creación artística, en que hemos hecho cápsulas cortitas de 2 minutos que ha hecho tanto el Psiquislab como la UFRO para explicar esto, explicar lo que son los estados mentales de riesgo y que se pueden pasar a familiares y pacientes. En particular el manual, efectivamente un manual largo, digamos, de unas 50 páginas, que aborda todos estos temas que te dije, digamos, o sea, desde el punto de vista del lenguaje, de los videojuegos, de las emociones, los síntomas de alarma y otras cosas, y que es de distribución gratuita, ¿ya? Está en la página del IMAI, está en la página del laboratorio, psiquislab.org, imai.org también, donde ustedes lo pueden descargar. Pero, ¿cuál es la importancia de la UFRO? Ya que estamos hablando, ¿no es cierto?, como eran pacientes muy sesgados, de una zona urbana, de Santiago y de la zona norte, y no teníamos cuenta de qué pasaba en la parte rural, por ejemplo, o qué pasaba en la población indígena, o qué pasaba, por ejemplo, en las zonas urbanas fuera de Santiago. Y para eso empezamos a contactarnos con equipos clínicos de todo el país. Ahora tenemos 12 equipos clínicos organizados en macrozonas, que es lo que nosotros llamamos la Red Nacional de Estados Mentales de Riesgo. ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos actividades de este tipo de extensión, también hacemos telepsiquiatría, mes a mes nos juntamos a discutir casos clínicos y además hacemos investigación en conjunto. Tengo que mencionar a la doctora Sandra Venegas, psiquiatra infanto-juvenil, y a su equipo, que es mucho más grande, y que ella también es un pilar fundamental en esta red. Ella es académica de la UFRO. Sí, claro. Perfecto. Pablo, tenemos que ir cerrando. Muy, muy breve, sí, pero algo no me quiero ir con esta duda. Estos estados mentales de riesgo que finalmente pueden derivar a problemas mentales mayores, ¿tienen que ver solamente con el entorno y con estas conductas que tú nos mencionabas dentro de la adolescencia? ¿O uno viene con una predeterminación más bien genética para desarrollar estas enfermedades? Perfecto. Sí, lo abordamos también en el manual. Hay una vulnerabilidad innata y una vulnerabilidad adquirida. La innata, efectivamente, está en la investigación, hay una herencia, herencia que al principio se llamaba mendeliana, ¿no es cierto? Y que uno pensaba que era solo lo familiar, etcétera, etcétera, pero también se sabe ahora de que es también una combinación de mutaciones de novo, que ocurren durante el embarazo y la meiosis, digamos. Y sobre eso tiene que ocurrir lo que nosotros llamamos un segundo o tercer golpe. ¿Qué son esos? Son adquiridos. Pueden ser traumas, pueden ser trauma obstétrico, por ejemplo, trauma infantil, puede ser también, y eso es bien importante en la adolescencia, consumo de drogas, en particular la marihuana, que hacen de que esa vulnerabilidad innata se exprese. Eso es como muy en resumen, Alex, pero un poco para darte la idea general. Para quedarme con la película más clara. Gracias, Pablo. Sí, muchas gracias, Pablo, por respondernos todas estas preguntas. Pasamos como de lo más familiar y como lo más local a después ya todo lo de la investigación. Felicitaciones a tu grupo, a ti por todo lo que estás haciendo, porque igual es una ayuda a la comunidad en general. Tienes este manual que tú decías que lo ocupan en muchos lugares y yo creo que eso igual es una satisfacción para ustedes como grupo de que puedan aportar ahí a la salud mental de nuestro país también. Así que con esto cerramos
Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y esperamos vernos en algún otro momento. Muchas gracias a ustedes, para mí es un gran honor estar acá, he recibido muy buenos comentarios acerca del café científico, así que para mí es un honor poder acompañarlo. Sería injusto decir de que esto es algo mío, acá participan más de 50 personas y lo bonito de esto, y perdone que me tome un minutito, pero lo bonito de esto es que participa un equipo multidisciplinario. Ahí sí caen tanto juveniles, de adultos, lingüistas, psicólogos. Entonces es una gran cantidad de personas. He hecho a ustedes el espacio y el tiempo y encantado de por verlos en el futuro. Muchas gracias, muchas Pablo. gracias. Lo que decía al final es súper importante. Generalmente uno conversa aquí con investigadores, con científicos, científicas, pero detrás de eso hay tremendos equipos que finalmente permiten realizar la investigación y llegar a los resultados que ustedes nos traen al programa. Muchas gracias por acompañarnos hoy día y nos estaremos viendo en algún momento por ahí. Que estén muy bien. Nos vemos, chao. Chao, chao. Un tema interesante que acabamos de conversar con el doctor Pablo Gaspar, académico de la Universidad de Chile e investigador del núcleo IMAI, justamente para entender más sobre estos estados mentales de alto riesgo y cuáles pueden ser algunas causas y cómo poder ir detectando a través de los distintos temas que están desarrollando en esta guía, por ejemplo, que nos comentaba que estaban trabajando también con la Universidad de la Frontera. Tuvimos ahí algunos problemas, Antonieta, de conexión, pero se lograba entender lo que nos quería decir el doctor Gaspar. Pero claramente este sistema de virtualidad de repente nos juega malas pasadas para poder tener la conexión limpia, para poder tener estas conversaciones, pero logramos mantener el diálogo y la conversación con el doctor Pablo Gaspar. Tenemos que cerrar el programa, nos vemos la próxima semana. Agradecer al equipo, agradecer a Carmen Hernández, a Carolina Orellana, a Suchil Ramírez, al equipo de Explain, a Ufromedios también, que nos permite tener estas transmisiones, y a la Dirección de Comunicaciones de la Universidad de la Frontera. Y para finalizar, como cada semana, el equipo Explain nos presenta una nueva edición esta semana de Misión Ciencia. En esta oportunidad vamos a viajar a Bélgica y Alemania para conocer a Gabriela Edwards, una estudiante titulada de la carrera de Tecnología Médica, quien actualmente realiza su postdoctorado en el área de neurociencia. Así que conozcamos a continuación sus vivencias y anécdotas en esta nueva cápsula. Y con esto ya vamos a cerrar nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos una nueva semana y nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos en 2 miércoles más. La próxima semana. ¿En 2 miércoles más? No tenemos programa. Nos vemos en 2 miércoles más. Que estén muy bien. En 2 miércoles más. Chao, chao. Nos vemos. Chao. Queremos llegar a cada rincón de nuestro planeta en búsqueda de investigadores chilenos. Investigadores con sello de la Universidad de la Frontera. Soy Joaquín Sepúlveda, periodista de Explain, y esto es Misión Ciencia. Sean todos ustedes muy bienvenidos. En esta oportunidad nos trasladamos hasta Bélgica y Alemania para recibir a una profesional titulada de la carrera de Tecnología Médica de la Universidad de la Frontera, quien actualmente se encuentra realizando un postdoctorado de investigación en neurociencia. Gabriela Edwards Faret, te damos la más cordial bienvenida a Misión Ciencia. Hola Joaquín, muchísimas gracias por la invitación y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes esta mañana para compartir mi experiencia. Gabriela, por favor cuéntanos en qué parte de Europa, para que nos expliques esto de entre Bélgica y Alemania. ¿Hace cuánto tiempo estás allá y en qué institución te encuentras realizando tu postdoctorado? Sí, suena un poco confuso, pero les voy a explicar. En el año 2018 comencé en el Instituto Flamenco de Biotecnología asociado a la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, y comencé a desarrollar mi estudio postdoctoral, y en el 2019 ocurrió esta instancia de poder colaborar y ser también partícipe del Instituto de Ciencias Médicas y de la Vida en la Universidad de Bonn, en Alemania.
Dinos ahora, ¿por qué decidiste hacer tu postdoctorado, tus estudios postdoctorales en el extranjero? Creo que tener la oportunidad de estar inmerso en otros centros de investigación con altas tecnologías, aquí en Europa el financiamiento a la tecnología, a la ciencia y a la tecnología es muy elevado, por lo tanto podemos acceder a tecnologías de punta, de última generación. Y desde esa perspectiva yo quise moverme un paso adelante para querer llevar mi investigación hasta lo máximo que se pudiera desarrollar. Y en ese sentido, Gabriela, ¿tú crees que la experiencia que tú adquiriste en la Universidad de la Frontera como estudiante de la UFRO ha sido importante para afrontar tus investigaciones en el extranjero y también tus estudios en general? Sí, definitivamente. Yo tengo que agradecer a la Universidad de la Frontera. Mis cursos de formación básica en biología fueron fundamentales, no solo para mi trabajo postdoctoral actual, sino para mi doctorado que también realicé en Chile. Y creo que la rigurosidad en los estudios, en nuestro trabajo de laboratorio como tecnólogos médicos, ha sido realmente la base fundamental para mi trabajo de investigación actual. Y eso se lo agradezco a mi alma mater, la Universidad de la Frontera. Gabriela, pasemos a un apartado que nos interesa mucho también, y que es tus estudios, tu investigación. Cuéntanos un poco qué estás haciendo en tu postdoctorado. Yo estoy interesada en entender cómo podemos ayudar a las neuronas a regenerar. Y para esto estoy estudiando los mecanismos moleculares que las neuronas necesitan durante su desarrollo y así poder extrapolarlo en el contexto de la reparación. ¿Y esto por qué es importante? Hay muchas enfermedades neurodegenerativas en humanos que no tienen cura y que las neuronas no son capaces de reparar y por lo tanto interconectarse para volver a ser funcionales. Entonces, para estudiar las neuronas estoy haciendo una combinación bastante interesante. Estoy estudiando mecanismos moleculares, entendiendo su rol a través de un estudio genético utilizando la mosca de la fruta en Drosophila melanogaster, y todos aquellos candidatos que por supuesto son interesantes en el contexto de las neuronas, los estoy estudiando utilizando la rana occidental Xenopus tropicalis. ¿Y por qué la rana Xenopus tropicalis? Y es interesante porque durante sus estadios tempranos son capaces de regenerar y cuando se pasan la metamorfosis pierden esta capacidad regenerativa, como es lo que ocurre en nosotros en humanos. Gabriela, te deseo mucho éxito, muchas gracias por acceder a esta entrevista, a esta instancia de conversación que será de mucho provecho para los estudiantes, futuros estudiantes y la comunidad en general. Muchas gracias, Joaquín, por la invitación y quisiera incentivar a los estudiantes de la Universidad de la Frontera. Yo creo que en el sur de Chile tenemos un tremendo potencial y estoy segura si ustedes encuentran las oportunidades de realizar estudios en Chile o también en el extranjero, vamos a tener excelentes resultados. Así que los incentivo, si alguno tiene consultas puede contactarme. Yo muy feliz los voy a ayudar en lo que más sea posible. Qué gran testimonio y mensaje, Gabriela, muchísimas gracias por tu mensaje de motivación y esperamos que así sea. Muchas gracias a todos los que nos acompañan en esta nueva cápsula de Misión Ciencia. Recuerden, pueden llegar a cualquier parte del mundo si así lo desean. En el próximo episodio viajaremos en búsqueda de más investigadores con el sello UFRO. Y no lo olvides, si quieres saber más de ciencia, investigación, tecnología e innovación, nos vemos en un próximo capítulo de Café Científico. Cerramos la cafetería científica. Te esperamos la próxima semana para seguir conversando sobre ciencia, investigación, tecnología e innovación en el Café Científico de la Universidad de la Frontera.